capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a estar leyendo este pasaje de la palabra del Señor desde el verso 1 hasta el verso 16. Amén. Efesios capítulo 4, verso 1 al verso 16. Y por un momento más quiero invitarle que se coloque de pie y vamos a leer la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Diga conmigo, edificándose en amor. De eso vamos a hablar hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana. Dígale, Señor, gracias porque una vez más nos permites estar en este lugar para adorarte, para exaltarte y para bendecirte. Reconocemos que solo tú eres el Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, Señor, porque nuestro corazón está dispuesto en esta mañana para escuchar tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Tomen sus lugares, mis amados. Edificándonos en amor. Como seres humanos, mis hermanos, fuimos creados por el Señor para vivir en sociedad. De hecho, se dice que el ser humano es social por naturaleza. ¿Y saben qué significa eso? Significa que nosotros fuimos creados, diseñados para convivir, para compartir con otros. Es una necesidad que está en nosotros, en cada uno de nosotros, una necesidad de poder compartir, una necesidad de poder tener a alguien con quien hablar, con quien compartir nuestros sueños, con quien compartir nuestros proyectos, alguien con quien poder desarrollar no solamente nuestros talentos, nuestras capacidades, sino poder ser cada día mejores. Cada día mejores. Y este primer vínculo inicia con una pareja.
¿cierto? Inicia en el seno del hogar con nuestros padres. Inicia con esa necesidad que Dios colocó en el ser humano. Y en Génesis 2:18, después de que el Señor crea al varón, dice la palabra que dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y ese fue el primer vínculo que Dios creó para el ser humano. Tener a alguien con quien compartir, con quien soñar, con quien edificar, con quien construir sueños, proyectos, con quien crear un hogar. Y qué maravilloso es entender esta verdad acerca de que fuimos creados para compartir con otros. Por eso usted viene a Cristo y usted puede gozarse, pero puede entender que Dios nos coloca en una casa espiritual, si lo podemos llamar de esa manera, en una congregación donde yo puedo compartir con otros, crecer y edificarnos en amor. Y es eso lo que habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso acerca de la unidad del Espíritu. Es entender que tú y yo no estamos en este lugar, no estamos en esta casa por casualidad. Dios tiene un propósito con su vida, mi hermano, en ese lugar. ¿Usted lo cree? Dios tiene un propósito en su vida. Usted tiene dones, tiene talentos, tiene capacidades, habilidades que Dios le ha dado para bendecir a su pueblo, para bendecir a la iglesia, para bendecir a otros. Somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y es por eso que nos llamamos como hermanos. Hermano, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque ahora somos miembros de la familia de Dios y tenemos un Padre eterno que nos ama con amor incomparable, incondicional, un amor maravilloso y difícil de explicar, difícil de comprender. Solo sabemos que es un amor que lo dio todo por nosotros. Es un amor que aún sabiendo y reconociendo nuestras debilidades, nuestras fallas, envió a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para darnos salvación, para darnos vida, pero también para darnos esto que hoy podemos estar y celebrar, una familia en la fe, una familia en Cristo. Saber que no somos huérfanos, tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros. Un Padre Celestial que nos ama, que nos abraza con amor incondicional. Un Padre Celestial que vela por nosotros. Pero también una familia en la cual Dios nos ha puesto para nuestra bendición. Pero como todas las familias no son perfectas. Cada uno de nosotros es un ser único, mi hermano. Es un ser con una combinación única. Cada uno de nosotros biológicamente, genéticamente, somos diferentes. Y es que ni siquiera los llamados gemelos idénticos, que usted dice son tan idénticos, tan iguales, ni siquiera ellos son completamente iguales, son diferentes. Dios creó en cada uno de nosotros una persona única. Somos completamente únicos, hermano. Somos irrepetibles. Nos pueden reemplazar, sí, alguien más puede hacer lo que usted hace, pero no lo hace como usted lo hace. No somos irreemplazables, nos pueden reemplazar, pero ténganlo por seguro que usted y yo
como somos tan únicos, la forma en que hacemos las cosas, la forma en que vivimos es completamente diferente en algo. Hay una esencia que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Somos completamente diferentes, con una personalidad individual. Cada uno tiene una forma de ser diferente. Cada uno tiene un temperamento. No solamente física, emocionalmente, todos fuimos diseñados de forma única. No somos parecidos. Y aunque podamos tener similitudes en nuestros comportamientos, aunque podamos compartir gustos, aunque podamos compartir algunas cosas, podemos tener por seguro que cada uno de nosotros es un ser único. Por eso construir una familia, por eso convivir en un hogar, por eso convivir con alguien en nuestra casa, llámese familia de hijos, padres, tíos o alguien más, a veces cuesta. Porque cada uno de nosotros tiene una forma de ser y de pensar diferente. Dios no creó robots. Dios no hizo clones. Creó personas únicas en su individualidad. Nuestra forma de ser es completamente distinta. Mire a su esposo, mire a sus hijos. Podemos tener similitudes en cosas, herencias, pero cada uno va a desarrollar una personalidad, una forma de ser que de acuerdo al contexto donde vamos creciendo, de acuerdo a las personas que nos rodean, vamos desarrollando lo que somos. Vamos desarrollando esa persona que Dios creó con propósito. Edificándonos en amor es entender que cuando Dios nos coloca en una familia en la fe, todos somos diferentes, pero todos podemos trabajar como un cuerpo. El apóstol Pablo lo habla en sus cartas, en Romanos y en 1 Corintios capítulo 12, donde dice que todos somos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Cristo es la cabeza. Pero cada uno de nosotros es parte del cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función. Y créame, mi hermano, biológicamente, cuando usted estudia el cuerpo humano, no hay nada que sobre. Todo tiene un propósito, una razón de ser. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una razón de ser. Fue creado con un propósito. Todo lo que somos. Y dentro del cuerpo de Cristo que somos, Dios nos llama a tener una unidad. Y la unidad, mi hermano, no se construye de la noche a la mañana. La unidad se construye con compasión, se construye con respeto, se construye reconociendo que somos diferentes. Aceptando al otro como es, amando al otro como es, como Dios nos ama. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama? De una forma incondicional. Dios nos ama de una forma incomparable. Y Dios nos conoce tal cual somos. ¿Habrá algo que Dios no pueda conocer de nosotros? Él lo sabe absolutamente todo. Y nos ama. Y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y cuando nos coloca y nos hace parte de una familia en la fe, nos llama para que no seamos extraños, sino para que podamos crear vínculos significativos. Crear vínculos que nos ayuden a crecer, porque de eso se trata, tener un vínculo significativo, tener personas, rodearnos de personas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a desarrollar el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios ha puesto en cada uno de nosotros potencial para bendición, no solo de nosotros mismos, sino de nuestra casa, de nuestra familia, de la iglesia y de la sociedad misma. Ayer hablábamos, mientras estábamos en el tiempo de oración, cuánto poder hay en la oración. En el tiempo de ayuno hablábamos de eso.
Cuando recordábamos el pasaje allí en Lucas que nos habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Una viuda que iba continuamente donde un juez. Una viuda que estaba continuamente allí pidiendo que se le hiciera justicia. Y este hombre no tenía ningún temor ni de Dios ni de los hombres, no le importaba nada. Pero como esta viuda insistía todos los días en ir y en pedir justicia, finalmente el juez le dice, está bien, no temo a Dios, no temo a los hombres, pero esta mujer me importuna, esta mujer me tiene cansado, me tiene aburrido, le voy a hacer justicia. Y me la quito de encima. Pero esta parábola, el Señor Jesús le recuerda algo a sus discípulos, la importancia de ¿qué? De orar siempre, siempre, siempre y no desmayar. Y ayer hablábamos de eso, de la importancia de la oración, de orar siempre y no desmayar, no desmayar. Cuando Dios nos llama para ser parte de su pueblo, para ser parte de la familia en la fe, nos llama para que nos edifiquemos unos a otros. Para que podamos edificarnos, ser bendecidos unos a otros. Sin embargo, en ese ser bendecidos, tenemos que comprender que muchas veces la forma de ser del hermano no es precisamente lo que uno a veces deseara. Y es que todos los que estamos en este lugar somos obras en proceso. Somos obras en proceso. Vasijas de barro en manos del alfarero. Dios está formando y transformando la vida de cada uno de nosotros. No somos perfectos, pero Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios está trabajando en su vida? Nada pasa por casualidad, mi hermano. Todo obra para bien conforme al propósito que Dios tiene con nosotros. Lo declara la palabra en Romanos capítulo 8, verso 28. Todo obra para bien. Nada pasa por casualidad. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en el propósito que Él tiene con nosotros. Y cuando venimos a ser parte de esa familia en Cristo, de esta familia en la fe, Dios nos llama para edificarnos en amor. ¿Y quién nos va a edificar? Unos a otros. Unos a otros. Por eso este tiempo de congregarnos es tan especial y tan importante. Por eso el congregarnos sí es necesario, iglesia, escúchame. Sí es necesario congregarnos, no solo porque tenemos la oportunidad de alabar, de exaltar y glorificar a Cristo con nuestros cánticos, sino porque tenemos un espacio, un tiempo para escuchar la palabra, para compartir con otros, para crear vínculos, relaciones significativas. Para entender que yo no soy perfecto, los demás tampoco lo somos, pero estamos creciendo, estamos en el camino de la perfección que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Salmos capítulo 101, verso 6, dice la palabra del Señor. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén ¿con quién? Conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Usted me ha escuchado mucho decirlo, y no dejaré de decirlo. Estamos llamados a ser perfectos. Sí, estamos llamados a ser perfectos. No somos perfectos, pero tenemos un llamamiento a hacerlo. Tenemos un llamamiento a ser perfecto. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No somos perfectos y por eso, esa es la razón por la cual nos congregamos. Mi hermano, esa es la razón por la cual venimos a escuchar la palabra, a meditar en la palabra, poder aprender, poder conocer
¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo estoy caminando? Poder examinarme. Examinar mi vida, examinar mi comportamiento, examinarme a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra. ¿Qué me enseña la palabra? ¿Cómo Dios quiere que yo sea en mi casa, con mis hijos? ¿Cómo Dios quiere que yo sea en mi comunidad, en mi trabajo? La palabra es íntegra, hermano. La palabra es íntegra y nos habla de todo. Cuando venimos a este lugar, Dios quiere que tú y yo podamos crecer. Lo leíamos hace un momento en el pasaje de Efesios capítulo 4, cuando la palabra enseña que a unos los constituyó maestros, otros apóstoles, evangelistas, profetas. ¿Con qué propósito? Edificarnos para que crezcamos en el Señor. Todos estamos creciendo, mi hermano. Todos. ¿Y cuál es la medida? Cristo. Yo les decía el día de ayer algo en lo que he hecho mucho énfasis. Y es que, mi hermano, Dios nos llamó para competir con el otro. Mira, el que está a su lado no es su competencia, mi hermano. Usted no está aquí para competir. ¿Quién es más santo? ¿Quién ayuna más? ¿Quién ora más? ¿Quién es mejor? ¿Quién está más cerca del Señor? No, aquí no nos llamó el Señor a eso. Dios nos llamó a vivir una vida en santidad. Dios nos llamó para que vivamos para Él. Pero todos estamos siendo procesados. Todos somos obra en manos del alfarero. Todos sin excepción. Cuando disponemos nuestra vida y nuestro corazón, entendemos que todos los que somos y hacemos parte de esta familia, estamos siendo procesados por el Señor. Dios está trabajando en nosotros. Entonces aprendemos a tener algo que se llama compasión. ¿Y qué es tener compasión? Es mirar al otro con amor. Es mirar al otro con misericordia. Es mirar al otro y decir, mi hermano no es perfecto, hay que orar. Yo debo orar. Porque, mi amado, Dios quiere que construyamos una familia. Las familias se construyen, hermano. Escúchame bien, la familia se construye. Y se construye con amor, se construye con respeto, se construye con lealtad, se construye con vínculos que se fortalecen en la verdad. Y así como la familia en un hogar se fortalece con ello, la familia en la fe también. Alguien en alguna ocasión decía, no, es que en la iglesia falta amor. Falta amor. Y a veces nos quejamos de que falta amor, pero ¿qué estoy dando yo? ¿Estoy creando esos vínculos de amor? ¿O solamente estoy esperando que otros me den y yo qué estoy dando? ¿Qué estoy dando yo para bendición del cuerpo de Cristo? ¿Cómo construimos la unidad en el Espíritu? ¿Cómo yo puedo hacer parte de construir esa unidad de familia en la fe? La unidad se construye, mi hermano, no solo con oración, sino también con acción. No solo con oración, sino también con acción. Nosotros podemos orar, nosotros podemos ayunar por la unidad de la iglesia. Y usted puede orar conmigo y decir, Señor, oramos por la unidad de la iglesia. Pero si no hacemos nada para construir esa unidad, no va a pasar nada. En alguna ocasión he escuchado una frase, y creo que ya se las había mencionado,
Y esta frase dice que una oración sin acción se vuelve una ilusión. ¿La escuchó bien? Una oración sin acción se vuelve una ilusión. Porque usted cree que va a pasar algo, pero usted no está haciendo nada para que pase. Dios nos llama no solo a orar, sino también a actuar, porque la fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, verso 26 nos habla de eso. La fe sin obras es muerta. La unidad como familia en la fe se construye con oración, pero también con acción. ¿Qué hago yo para construir unidad en medio de la iglesia? ¿Qué hago yo? Una de las cosas que insistimos constantemente con mi esposo, mi hermano, cuando termine el culto, acérquese, busque a alguien. No le dé temor, acérquese, no espere que lo busquen. Vaya, busque a alguien. Y si tiene y siente la libertad de abrazarlo, hágalo. El que quiere hacer amigo debe mostrarse ¿qué? Amigo. Debe mostrarse amigo. Sonría. Aunque a veces la carga sea pesada, pero es que en Cristo hay esperanza. Comparta. Una vez a la semana usted viene a este lugar. Venga sin afanes, hermano. Trate de sacar este tiempo para disfrutar en la familia de la fe, para construir vínculos significativos que nos ayuden a crecer, que desafíen nuestra fe, que nos ayuden a entender que nosotros somos miembros los unos de los otros. Somos miembros y debemos amarnos, respetarnos, tener misericordia unos de otros, no hablar mal los unos de los otros, no murmurarnos. Dios no quiere eso. Aprender a amarnos como Dios nos ama es el verdadero desafío de la familia en la fe. ¿Cómo nos ama Dios? Dios conoce tus debilidades, Dios conoce nuestros errores, Dios conoce nuestros fracasos, Dios conoce nuestra falla, pero Dios nos ama. Dios no se queda en nuestros errores. Dios no se queda en nuestros fracasos. Dios no se enfoca en nuestras debilidades. Dios se enfoca en el potencial, en lo especial que hay en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es especial. Vale mucho. Mire, mi hermano, usted vale mucho. Varón, usted vale mucho en el Señor. Dios le ama. Mis amadas, Dios las ama. Y Él sabe cuáles son sus debilidades. Cuando a veces sentimos que a veces nos podemos más, pero Él está ahí. Él está ahí. ¿Cómo nos ama el Señor? De forma incondicional. Lo dio todo por nosotros. No nos abandona cuando estamos débiles. No nos abandona cuando caemos, no nos abandona cuando fallamos, ni siquiera cuando nos vamos, porque busca a la oveja perdida, a la oveja que se va. Él quiere traerla de nuevo a su redil. Dios quiere que aprendamos a amarnos, a vernos como Él nos ama. ¿Cómo nos ama el Señor? Si Dios no me llamó a ser juez de los que están sin Cristo, de los que están sin creer, mucho menos a ser jueces de nosotros mismos, de nuestros hermanos. Dios no nos llamó para señalarnos, para juzgarnos, sino para levantarnos. Que si usted ve a alguien caído, no le caiga encima, sino que pueda extender la mano y levantarlo. Que si usted ve a alguien torcido, no lo termine de empujar para sacarlo, sino que ayude a volverlo al camino. Que podamos edificarnos unos a otros. En Lucas capítulo 11, verso 17.
del 14 al 23 nos habla acerca de cómo el Señor Jesús echaba fuera demonios y quienes estaban allí con él, los fariseos y los escribas, comenzaron a decir, este echa demonio fuera por el príncipe de los demonios. Está endemoniado también. ¿Y sabe qué le dice el Señor en el verso 17 de Lucas capítulo 11? Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Cae. Una de las cosas que Satanás más trabaja para debilitar la iglesia es dividirla. Es dividirnos, que nos comencemos a mirar con menosprecio, o a juzgar, o a señalar, o a murmurar unos de otros. Una casa dividida no prevalece. No permanece. En Mateo capítulo 12, verso 25, este mismo pasaje lo habla de esa manera. Una casa dividida no permanece. Por eso, mi amado, hoy estoy hablando de la unidad del Espíritu. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a tener unidad en el Espíritu. Y escúchame, unidad en el Espíritu no significa que todos pensamos igual, que a todos nos gusta lo mismo, que todos somos iguales. No, somos diferentes, pero cada uno de nosotros es importante, es valioso dentro de esta obra. Cada uno de nosotros es especial para la gloria del Señor. Porque lo que tiene mi hermana no lo tengo yo. Y lo que tengo yo no lo tiene ella. Pero nos bendecimos mutuamente. Nos edificamos mutuamente. Y si yo puedo corregir a mi hermana, la corrijo. Y si alguien me corrige a mí, me dejo corregir. Porque estamos llamados para edificarnos ¿en qué? En amor. En amor. En amor. Y el amor mira con compasión. El amor quiere ver al otro crecer, no aplastado, no destruido. Quiere ver al otro avanzar. El amor impulsa a que el otro pueda ser diferente, pueda ser mejor cada día. Edificarnos en amor, crecer en el amor del Señor. Una casa dividida no prevalece, mi hermano. Por eso usted no permita la murmuración. No permita la división, que le hablen mal de otro hermano. Hay que orar, hay que clamar. No somos perfectos. No somos perfectos. Y debemos aprender a tener misericordia de nosotros mismos, como iglesia, como familia. No permitamos que otros nos hablen mal de nuestra familia. A medida que usted comparte, cuando usted comienza a crear vínculos y cada vez más profundos, comparte más tiempo, usted se va dando cuenta que la otra persona no es tan perfecta, que tiene defectos, debilidades, pero usted aún así ama a esa persona, cuida a esa persona, quiere ayudar a esa persona a crecer, a avanzar, a ser mejor. Y de eso se trata la familia en la fe. De eso se trata la familia en Dios. Aprender a vernos y amarnos, no como extraños. Porque fue lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Efesios, lo que leíamos hace un momento. Hay una versión que dice, es que ya no soy extranjero, ya no soy extraños. Ustedes ya no debemos ser extraños. Dios no quiere que tú vengas a este lugar, te sientas extraño. No, esta es tu casa. Casa de Dios y puerta del cielo para nuestra bendición. Para edificarnos, para que crezcamos en el Señor. Primera de Corintios capítulo 12, verso 6. Primera de Corintios 12, 6. La palabra dice, desde el verso 4, dice que hay diversidad de dones,
Dice que hay diversidad de ministerios, dice que hay diversidad de operaciones, pero que el Dios que hace todo esto es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas es el mismo, mi hermano. El mismo. La misma sangre que corrió en la cruz del Calvario para lavar mis pecados, mis culpas, mis fallas, fue la misma sangre que corrió por mi hermano. Fue el mismo sacrificio. El mismo Dios que lo ama, nos ama a todos. De manera especial. De manera sobrenatural. Y ayer hablábamos precisamente de cómo cuando nosotros nos movemos en el poder de la oración, no solamente es orar por nosotros, es hacer cobertura por otros, es orar por otros. Orar por nuestros hermanos en la fe. Orar para que seamos fortalecidos en el Señor. La oración no solamente es un vínculo que nos permite acercarnos al Señor, mantener nuestra comunión con Dios, sino que nos da poder y autoridad para hacer cobertura, hermano. Para que usted ore no solo por su casa, no solo por su esposa, su esposo, sus hijos, para que ore por su hermano en la fe. Para que ore por las familias de la iglesia, los niños de la iglesia, los jóvenes. Para que la gloria de Dios se mueva en todos y cada uno de nosotros. Y ayer hablábamos de eso. De no desmayar en la oración. Porque hay poder en la oración, mi hermano. Hay poder en la oración. Y Dios nos ha dado poder y autoridad para ejercerlo. Pero a veces nosotros nos limitamos en la oración. A veces nuestras oraciones se vuelven tan sencillas. Y nos olvidamos que Dios nos llamó a orar, no solamente por nosotros mismos, sino también por otros. A orar por la iglesia, a orar por la gente, a orar por nuestra familia en la fe. La unidad en el Espíritu, mi hermano, se construye con oración, pero también con acción. También con acción. Efesios capítulo 6, verso 18. Después de que el apóstol Pablo habla a la iglesia acerca de la armadura de Dios, de fortalecernos en el poder del Espíritu, y habla de toda la armadura del Señor, cierra el tema de la armadura diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por todos los santos. Con toda oración y súplica por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, la familia en la fe. Santos, no porque seamos perfectos, es porque decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, aceptar el sacrificio que Él hizo para santificarnos y para limpiarnos. Somos santos para Él. Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 10, dice la palabra: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere uno levantará a su compañero, pero ay del que está ¿qué? Solo. Cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. No habrá segundo que lo levante. Y esto lo podemos aplicar no solo a la relación de pareja, mi hermano,
sino entender que podemos crear esos vínculos en el amor del Señor. Entender que podemos crear esos vínculos que nos ayuden a sostener. Para ninguno de nosotros es un secreto que hay momentos en la vida espiritual donde nos cansamos, donde hay momentos en la vida espiritual donde sentimos que nuestras fuerzas desfallecen, donde hay momentos en nuestra vida espiritual donde sentimos que no avanzamos, que en vez de avanzar como que estoy retrocediendo, como que me estoy estancando. Y es en estos momentos, iglesia, donde necesitamos tener esos vínculos que nos levanten, que nos den una palabra de aliento, que nos den una palabra de ánimo, que nos recuerden las promesas del Señor. Que nos recuerden lo que el Señor dejó escrito en su palabra. Que cuando alguien te pueda decir en medio de tu debilidad, o tú le puedas decir a alguien en medio de su debilidad, mira, me estoy cansada, recuerda, el Señor está contigo. Recuerda, el Señor te dice que no temas, Él está contigo. Para eso son los vínculos, iglesia. Para eso es la familia en la fe. Para edificarnos, para recordarnos la palabra, para ayudarnos a sostener. Todos pasamos por momentos de debilidad. Todos pasamos por momentos donde nuestra fe tambalea, donde sentimos que no podemos más, que no queremos más. Y es ahí donde necesitamos a alguien que nos recuerde la palabra. Que nos recuerde que sus promesas son fieles y verdaderas. Que nos recuerde que el Dios al que servimos no se quedó en una tumba, no está muerto. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Que nos recuerde que ese es el Dios en el que hemos creído. Un Dios que aunque pasemos por las aguas, dice que Él estará con nosotros. Un Dios que aunque pasemos por dificultades, ha prometido estar a nuestro lado, sostenernos con su diestra de poder, fortalecernos en el poder de su espíritu, renovar nuestras fuerzas como las del búfalo. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese, mi hermano, es el Dios en el que nosotros hemos creído. No adoramos a un ídolo que toque cargar de un lado para otro porque no se pueda mover solo. No adoramos a un santo. No, adoramos al único que es digno de adoración. Nuestro Dios todopoderoso. Él promete estar con nosotros. Pero nuestra humanidad se cansa. Nuestra humanidad es vulnerable. Nuestra humanidad es frágil. Y a veces nos cansamos, a veces sentimos que no podemos más, a veces queremos hasta rebelarnos, porque la lucha entre la carne y el espíritu es continua, es constante, es real, hermano. Y entonces su espíritu quiere hacer las cosas espirituales, pero su carne quiere seguir haciendo su propia voluntad. Y en esa lucha espiritual que todos y cada uno de nosotros que estamos en este lugar vivimos, es donde necesitamos manos que nos fortalezcan, manos que nos sostengan, manos que nos ayuden a permanecer, a no apartarnos. Una voz de aliento que nos recuerde que el Señor no ha cortado su mano para salvarnos. Él está ahí. Pero si me aíslo, dice la palabra que el solo, ¿qué pasa con el que está solo? Cae y no hay quien. En alguna ocasión escuché una frase que me impactó mucho. Y la frase decía, el enemigo para destruirte, primero te hace creer que estás solo. Y es una verdad. El enemigo para destruirte, primero te hace creer que tú estás solo, que no vales nada, que a nadie le importas, que tú no vales para nadie.
Y eso es lo que Satanás te quiere hacer creer cuando quiere destruirte, cuando quiere dañarte. Es que tú estás solo. ¿Usted a quién le importa? Nadie. Nadie se preocupa por usted. Si ve, nadie lo llama. Nadie hace esto, nadie. Y nos hace creer que estamos solos. Pero la realidad es que Dios no nos ha dejado huérfanos. No solo Él envió al Espíritu Santo para estar con nosotros, sino que nos da el privilegio de tener esto que somos hoy, una familia en Cristo, una familia en la fe, para compartir con el hermano, para compartir con la hermana, para poder tener esos vínculos donde usted puede decirle al otro, oiga, me siento de esta manera, estoy pasando por esta situación, vamos a orar, necesito que alguien ore por mí, necesito que alguien me sostenga las manos. ¿Recuerdan en Génesis? No recuerdo en este momento el capítulo. Pero en Génesis la palabra nos muestra cómo el hombre comienza a multiplicarse sobre la tierra. Y vemos toda la historia del pueblo de Israel, cómo se forma el pueblo de Israel. Y recuerdan ustedes el momento donde Moisés estaba en medio del pueblo y el pueblo estaba peleando con Amalek y Moisés estaba en lo alto del monte con las manos levantadas. Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel retrocedía. Y Aarón y Hur se ponen uno a cada lado y les sostienen ¿qué? Las manos. ¿Quién sostiene tus manos cuando te cansas? Pastor, es que yo no tengo a nadie, yo no creo en nadie. Hermano, hay que comenzar a sanar heridas de nuestro corazón, a darnos la oportunidad de compartir con otros, a darnos la oportunidad de ayudar a sostener a otros y que otros nos puedan sostener también cuando nosotros nos cansamos. La familia en la fe, mi hermano, no es solamente para congregarnos cada domingo. No es solamente para reunirnos convocados en el nombre de Jesús y adorarlo y bendecirlo. La familia en la fe es para edificarnos en amor. La familia en la fe es para poder reconocer que todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos una mano que nos levante cuando caemos. Todos necesitamos en algún momento un consejo sabio. Una palabra de ánimo, una palabra que nos levante, que nos fortalezca. Todos. El enemigo para destruirnos nos hace creer que estamos solos y que no valemos para nadie, que a nadie le importa nuestra vida. Usted solito con sus cosas. Y cuando nosotros comenzamos a aislarnos creyendo que a nadie le importa nuestra vida, somos presa fácil del enemigo. Somos presa fácil. Y a veces nos creemos esa idea, no, es que yo no quiero ser carga para nadie. No, hermano, no es carga. Alguien en alguna ocasión me decía, pastora, yo le voy a poner una carga de oración. Yo le decía, no, para mí no es una carga de oración, es un motivo más de oración. Porque fíjate cómo cambian las cosas cuando usted dice que algo es una carga y algo es un motivo. Son dos cosas distintas. Y tenemos que quitarnos esa mentalidad de que es que yo no quiero ser una carga. Eso es lo que Satanás a veces nos mete en la cabeza. Tú eres una carga. No, mi hermano, tú no eres una carga. Dios te llamó y ha puesto pastores para ayudarte, para fortalecerte, para que tú abras tu boca, pide auxilio cuando necesites ser auxiliado, cuando necesites una oración. Busca ayuda, no te quedes solo. Porque esa es la unidad en el Espíritu, que tú puedas decirle a alguien, oye, necesito que ores por mí. Quiero darte un motivo de oración, no una carga, no somos carga, mi hermano.
Sácate eso de la mente, sácate eso de la cabeza, que el enemigo te hace creer, es que yo no quiero ser una carga para el pastor, yo no quiero ser una carga para el hermano. No, entonces si te quedas solo, eso es lo que Satanás quiere, que te quedes solo, porque tu carga se hace pesada, se hace real y te das cuenta que no avanzas, te estancas y te mueres espiritualmente. La familia en la fe es para orar, es para fortalecernos unos a otros. No se quede solo, mi hermano, no se ahogue solo. No se ahogue solo. Levante su voz. Para eso es la familia en Cristo, mi hermano. Edificarnos al amor. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y en el contexto de este pasaje dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se dio. Dios quiere que nos demos por el otro, que podamos bendecir al otro. El verso 4 de Filipenses capítulo 2 dice ahí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Dios no nos llama para vivir aislados y solos. Solitos no. No te quedes solo en tu problema. No te quedes solo en tu angustia. No te quedes solo en tu situación. Pide ayuda. Levanta tu voz. Crea esos vínculos entre todos los que hay aquí. No necesitas ser amigo de todos, necesitas compartir con todos, pero tener esos vínculos más íntimos con personas que te ayuden a crecer, con los que puedas contar en un consejo, en una oración, una palabra. Vínculos profundos, reales, que nos ayuden a recordar que aunque seamos débiles, aunque seamos vulnerables, no estamos solos. Que aunque podamos desfallecer, el Señor nos da fortaleza. El Señor nos da fortaleza. Mis amados, la unidad en el Espíritu nos llama a edificarnos en el amor, a crecer en Cristo, reconociendo que no somos iguales, reconociendo que no somos perfectos, pero reconociendo que Él nos llamó para vivir en Él, por Él y para Él. Y todos los que estamos aquí estamos con ese propósito. Señor, queremos vivir para darte gloria. Y todos estamos trabajando en nuestra vida y permitiéndole al Señor obrar en nuestra vida. Pero necesitamos disponernos. Necesitamos trabajar en la unidad del Espíritu. Necesitamos trabajar creando esos vínculos. Aprendiendo a amarnos como Dios nos ama. Aprendiendo a vernos como Dios nos ve. Así que, mis amados, no es fácil construir relaciones, no es fácil construir vínculos, pero hay que hacerlo. No te quedes solo, hay que dedicarlos tiempo. La unidad cuesta, mi hermano. La unidad en el Espíritu cuesta. Cuesta tiempo, cuesta conocernos. Cuesta reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros y reconocer también el valor del otro. Tú eres valioso. Cada uno de nosotros somos valiosos en sus manos. Cuando aprendemos a vernos con ojos de amor y misericordia como Dios nos ve, entonces podemos avanzar como uno solo en Cristo. Como uno solo en Cristo. Edificándonos en amor. Edificándonos. Podemos corregirnos. Podemos fortalecernos.
Podemos destacar del otro las cosas buenas. Destacar del otro lo valioso que es en el Señor. Así que mi amado y mi amada, en esta mañana, yo quiero que usted se coloque de pie y vamos a orar. Y vamos a orar precisamente por eso, por esa unidad que necesitamos en el Señor. Por esa unidad que necesitamos en Cristo Jesús. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de esta unidad. Y yo quiero que usted pueda cerrar ahí sus ojos y decirle al Señor, Señor, aquí estamos en esta hora. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Reconociendo que solo tú nos has llamado para ser parte de esta familia. Solo tú nos has llamado para ser parte de esta casa, para bendición. Solo tú nos has llamado para ser parte de esta casa, Señor,